Saludamos a la gente que nos ve en www.rcr750.com, rcr750.com. Gracias también a la gente que nos sintoniza vía Periscope, @rcr750. Y muchísimas gracias también a la gente que en diferido sigue viéndonos y suscribiéndose en YouTube, nuestro canal de YouTube, Radio Caracas Radio o RCR750. Así nos puedes buscar en YouTube. Buenas tardes, Daniel Lara. Buenas tardes, Omar Hernández. Saludos para ti y para todos los que nos escuchan a esta hora, desde los distintos confines del universo, desde los cuales se conectan. Saludo especial a nuestros oyentes en Júpiter, en Marte, en Ganímedes, en las distintas lunas de Saturno y, por supuesto, a todos los que a través de la Vía Láctea todos los días se conectan con nosotros, porque aquí hay mucha gente que se conecta, además. Claro, de la galaxia. Hay que saludar de toda la galaxia. Hay que saludarlos a todos. ¿Tú sabías, Neomar, que fueron descubiertas recientemente en el estado Falcón unas líneas arqueológicas que llaman los arqueólogos, los especialistas, unas líneas zoomórficas, es decir, en forma de animales, bastante parecidas a las líneas de Nazca? No sabía. ¿Y qué revela eso? Fueron recientemente descubiertas en el estado Falcón. Estas líneas, para los que no están familiarizados con el tema, las líneas de Nazca y estas líneas que fueron recientemente descubiertas en el estado Falcón, en una zona que es bastante común, que es estudiada desde hace años por los arqueólogos en Venezuela, por la cantidad de hallazgos que en esta zona ha habido. Lo que era la zona de Pedregal, el antiguo río Pedregal, ya desaparecido seco. Allí en esa zona han aparecido hallazgos, al igual que en la zona andina. Y allí en Falcón en particular aparecen entonces estas líneas que pueden ser vistas desde el aire, desde arriba. Y son unas representaciones. Entiendo que una de ellas es la representación de algo muy parecido a una tortuga. Y la otra creo que era la representación de algo parecido a un pájaro. Esas líneas, como las más famosas de este tipo, son las líneas de Nazca, que pueden, que se observan desde arriba. Eso ha dado mucha, o sea, ha sido motivo de especulación durante durante siglos, por las explicaciones que podría tener, de qué significan, de cómo fueron hechas, ¿no? Y de qué significado les daban sus creadores, las mismas que hay con respecto a las pirámides de Egipto o a las estructuras mayas, aztecas, de qué significado puede tener eso, etcétera, etcétera. Eso es demostración de que eso que nos dice el profesor Agustín Blanco Muñoz, y eso que se habla de la historia, de escribir la verdadera historia de Venezuela, todavía pañales, porque resulta ser que aquí había gente, antes del 3 de agosto del 1498, del 2 de agosto de 1498, aquí había gente en el territorio venezolano, y esa gente dejó marca, dejó huella. ¿Qué significan esas líneas? No sabemos. Yo lo único que espero es que esas líneas y todos esos hallazgos no caigan en manos del chavismo. Porque yo te echo un cuento con respecto a lo que ha hecho el chavismo con este tipo de hallazgos, Omar, y mira, nos podemos sentar a llorar. Mira, hubo un caso que es hasta tragicómico, chico, que ocurrió en Vargas, ¿vale? En el estado Vargas se consigue en las costas, creo que de la parroquia Caruao, pero no recuerdo si fue en la Sabana o en Chuspa. Se consigue el pecio de un barco colonial. Es decir, los restos de un barco, el pecio, es decir, el lado lateral de esa embarcación de guerra, con sus cañones intactos.
barcos. No habían huellas, no hicieron un estudio dactiloscópico allí, a ver si había huellas de Henry Ramos Alup en ese barco. Bueno, fíjate tú que casi, Samo, casi. Sí, estuvieron Porque cerca. se consiguen el pecho, se saca, y la gente emocionada y en ese pueblo, oye, ¿esta cosa qué será? Y la gente se metía porque luego se hundió un barco, de repente hay un tesoro. El tesoro eran esos cañones. Eran unos cañones, entiendo que de bronce. Claro, sí, sí. Y estaban datados, inclusive creo que se logró hacer la datación. En eso trabajaron, por cierto, dos personas con suficiente solvencia en la materia. Bueno, el Indiana Jones venezolano, Charles Brewer Carías, y la historiadora del arte Beatriz Sogbe. Ambos trabajaron en ese caso y pues resulta ser que todo esto termina cuando la bestia de García Carneiro le pone la mano a los cañones. Ahí se cayó todo. Claro, porque tú sabes que ¿cómo se llama? El tesoro, el verdadero tesoro, era poder mostrar los cañones con lo que les hacía o les daba el valor, que era el teñido verde, una pátina. Eso es lo que llaman la pátina, exacto. Sí, sí. Como si fuese una pintura verde que tienen los cañones. No me digas que los mandaron a restaurar. Muchachos, le echaron creolina y brazo y lo pulieron. No. Y no solamente le echaron creolina, le echaron brazo, lo pulieron con una pulidora mecánica e hicieron un acto para presentarlo. Oye, qué brutos, vale. Porque son unas bestias. Hicieron un acto en la casa de Guipuzcoana. Vamos aquí, bueno, la restauración de los cañones. No, ¡imbécil! No. ¿Restaurar qué? ¿Los vas a usar, animal? El valor histórico es que siempre... tiene un petro en la cabeza. El valor histórico siempre de un metal así es que tenga la pátina original. Bueno, que de hecho, original no, porque originalmente el metal no desarrolla, eso desarrolla con el tiempo, con las décadas. Claro, pero es que en el caso de las embarcaciones de guerra, tiene un valor adicional, Neomar, porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que le da valor a una embarcación de guerra? El tiempo que tenga navegando sin ser hundido. Claro. Eso quiere decir que ha participado en muchas batallas. Y acrecenta la leyenda, pues, de la embarcación. Acrecenta la leyenda de la embarcación, de su tripulación y en especial de su comandante. Y no... Por eso que se decía, para hablar de un comandante, en la literatura antigua de aquellos tiempos se decía el capitán fulano, capitán de barcos, capitán de galeones de cañones verdes. Pero se supo si el capitán de este galeón, de esta embarcación, había sido José Vicente Rangel o no. Coño, pudo haber sido, o si no fue José Vicente, pudo haber sido Ramos Alup. Ajá, estaban esas las opciones allí. Las opciones estaban por allí, porque ¿quién más podía ser? Eso fue antes de Colón. La gente piensa que no, eso fue antes de Colón. No, fue posterior a Colón, porque ¿sí? Esta embarcación, evidentemente fue posterior a Colón de Mar, porque la presencia de una embarcación de guerra en estas costas, el único sentido que tenía era la protección de la costa o, en dado caso, la utilización del mismo como transporte de valores. Y en efecto se entiende que el barco fue hundido por piratas. Oye, la gente sí es mal hablada. Aquí está Fernando Hernández, comparte mi apellido. Esas líneas arqueológicas fueron desarrolladas por Lila Morillo. Oye, vale. Pero no se meta con Lila. No se meta con Lila, que estamos hablando de leyendas mayores. ¿Qué necesidad meterse con Lila? Ajá. Mira, hablando de cosas que tienen décadas, planteamientos, estamos hablando, bueno, tú empezaste a hablar hasta de las pirámides de Egipto, ¿no? Y entonces terminamos en los galeones y las embarcaciones con cañones de guerra y todo el valor histórico. Hay unos planteamientos que verdaderamente puede que no tienen tiempo, ¿no? Pero uno siente que tienen no décadas, sino siglos. Y uno siente que se refríen y vuelven otra vez. Aquello huele ya a aceite de empanada, de vendedora de empanadas de Playa Parguito. O por ejemplo, de Playa El Agua, cuando Playa El Agua era Playa El Agua en Margarita. O sea, aquello que es una maravilla, porque es una delicia, o era. Uno sabe que ese aceite lleva ahí días y días y días. Bueno, así. El señor, creo que fue Juan Pablo Guanipa, ha dicho que sí, que la consulta que va a hacer el grupo que acompaña a Juan Guaidó
en efecto va a producirse en los próximos días. Ellos tienen estimado que van a hacer una consulta, Daniel, a la gente en octubre, a más tardar. Y yo te confieso todavía que yo no entiendo qué es lo que van a preguntar, Daniel. No, estupideces. O sea, no, y entonces dicen, la consulta va a ser incluso virtual, porque claro, hay que saber que hay muchos venezolanos como tú que se tuvieron que ir de su país, entonces los vamos a consultar virtualmente. Entonces, en ese ánimo, estamos buscando todavía una institución internacional que nos permita dar validez a esos resultados. Yo no entiendo qué institución va a producir una consulta que obligue a Maduro a hacer no sé qué cosa, porque la consulta, entiendo yo, es para empujar las elecciones libres. Es decir, yo no sé si con esta consulta van a decirle a Maduro que como votaron, no sé, 10 millones o 15 millones, que podemos ser 15 seguro, de venezolanos, que estamos en contra de esto, ellos van a hacer que Maduro cambie de opinión sobre las condiciones que le va a dar a Capriles, porque por cierto, las condiciones son para Capriles, que es el que está metido en la elección esta que van a montar en diciembre, que ahora Capriles dice, córranla para el año que viene. Yo de verdad, Daniel, yo ya no entiendo. ¿Qué es lo que no entiende? No, ¿cómo se le falta tanto el respeto a la gente? ¿Y cómo creen que la gente tiene cara de idiota? No. O sea, yo no entiendo de verdad quién es el estratega, el gran estratega. Nosotros estamos hablando de Napoleón, el estratega de Waterloo aquí, que acá viene y dice, no, vamos a hacer una consulta, porque con esa consulta ahora sí. Yo me pregunto si la consulta del 16J, que siempre la voy a sacar, no fue suficiente. No fue suficiente. Cuando en aquel año a mí me parecía que era hasta estúpido burlarse de la gente preguntándole cosas. No fue suficiente para agotar el expediente de este tipo de iniciativas. Para preguntar lo obvio, Daniel, que es que la gente no quiere a Maduro, que la gente no quiere que el chavismo continúe en el poder, que la gente quiere una cosa distinta. ¿Qué le van a preguntar a la gente? Y sobre todo, ¿cómo van a ser vinculantes tales resultados de una consulta? Yo no entiendo de verdad cómo se piensa que la gente es idiota, se mama el dedo o yo no sé qué. O sea, yo no sé. ¿Tú sabes cuál es el origen de tu molestia y de la incomprensión? Que estás partiendo del hecho, desde mi punto de vista, estás partiendo de la idea de que en Venezuela hay una oposición que quiere desplazar al régimen. Si tú asumes que hay una oposición que quiere desplazar al régimen, obviamente no vas a entender. Fíjate que me lo acaban de decir, que tú no entiendes quién está haciendo esa estrategia, que la estrategia de la oposición siempre termina en fracasos, que están cantados desde que ellos mismos dicen qué es lo que van a hacer. Bueno, pero no es, sí, te ofrezco la siguiente solución. Trata de pensar por un momento que esa oposición no es oposición, por ende no quiere desplazar al régimen del poder, por ende sus estrategias siempre son para perder. Cuando tú asumes eso, ya todo tiene sentido. Había un profesor mío que era chavista, ustedes lo conocen, tiene el programa en el Canal 8, a veces lo menciono, lo he mencionado en este programa, que era Roberto Malaver. Y Malaver era un tipo muy divertido, a pesar de que era muy chavista y todo lo demás. Y Malaver tenía recuerdo que en Twitter, yo lo dejé de seguir porque me obstiné de las cosas chavistas que escribía, ¿no? Pero él tenía, en la biografía de Twitter, él tenía una cosa donde él no decía ni que era periodista, ni que era profesor, nada. Él decía, nacido para fracasar. Bueno, así me siento yo con estas iniciativas, nacido para fracasar. De verdad que yo, Daniel, desde el prisma de alguien que quiere construir una estrategia de desplazamiento del poder desde la política, de un grupo que tiene secuestrado el poder, yo no entiendo estas cosas. Esto no conduce a nada. Mira, no hay que ser especialista en ciencias políticas, no hay que haber estudiado los fenómenos del poder, nada, para entender que esto es una chapuza, y yo de verdad como ciudadano me siento burlado porque siento que a los de mi grupo, que somos los ciudadanos de a pie, independientemente de que yo tenga el privilegio de tener un micrófono y poder hablar con ustedes toda la tarde y decir lo que sea, se sigan proponiendo estas cosas y que uno, prácticamente un entubamiento colectivo, que es el que se quiere aquí hacer incluso con los medios de comunicación, uno tenga que decir sí, maestro, presente. O sea, que uno tenga que dar su aquiescencia sobre este tipo de iniciativas, que me parece de verdad ridículo. Esto no va para ningún lado. Yo no me siento engañado ni estafado. No, yo no estoy engañado, sino que yo digo, es que, ¿a qué nivel es posible que aquí a la gente... Hasta que les des poder, Neymar. Oye, vale, de verdad. Tú te vas a sentir burlado en tanto y en cuanto tú lo sigas considerando oposición.
yo, de alguna manera, no es que yo me sienta más inteligente que los demás, sino que cada quien utiliza los mecanismos de defensa que tiene a la mano. Yo, luego de un largo proceso de selección que inclusive me llevó no solamente a abandonar el partido donde milité, sino que además me llevó a abandonar la ideología que sustentaba ese partido y además a abandonar la actividad política, ¿ok? Que fue casi parte de mi vida durante los 3 últimos años de militancia mía. Yo me dediqué absolutamente a la política. Y yo, luego del proceso de reflexión que me llevó a mí a salir de allí, yo además luego transito y termino llegando al convencimiento de que en Venezuela no hay una oposición, que esa gente no quiere salir del régimen, y a medida que investigo, a medida que converso, a medida que aplico lo que más o menos uno ha aprendido en los tiempos que pasó en la universidad, en los tiempos que estuvo en la política, en los tiempos que he estado en los medios y además conociendo el mundo y las dinámicas históricas, uno llega más al convencimiento de que en efecto es así, de que esta gente simple y llanamente forma parte de un sistema bípedo donde cada vez que se registre, se consiguen cosas peores. El tema de los presos políticos, por ejemplo, de que hoy es martes de los presos políticos y de eso vamos a hablar. Mira. El tema de los endeudamientos, el tema de los bonos de la deuda, el tema del comportamiento de los dirigentes políticos, todos se comportan igual, hablan igual, se visten igual. No solamente usan los mismos sastres, sino que usan los mismos testaferros, los mismos argumentos, las mismas fórmulas para pensar. Si no estás conmigo, eres un enemigo, eres una pátrida. Únete o cállate. Únete o apártate. Únete o apártate. La unidad es conmigo, y si no es conmigo, no es unidad. Necesitamos un líder. Eso es la argumentación. Es exactamente, es el sistema chavista. Es el sistema chavista. Y por cierto, me cayó la locha, o sea que yo soy lento, ¿no? Ayer yo decía que yo no entendía cómo habían convertido la constituyente de Diosdado en la primera constituyente en la historia constitucional universal en no producir una constitución. Ahora, pero me cayó la locha esta mañana pensando tantas cosas, ¿no? La solución está, la respuesta el porqué de eso, están los acuerdos de Oslo. Donde pusieron el freno de mano. ¿Cuál fue la propuesta? La propuesta Blight. La propuesta Blight-Stalin. El pacto Stalin-Blight-Molotov. ¿Cuál fue la propuesta? Diosdadov. ¿Qué plantearon ellos? ¿Sobre qué estaba girando el acuerdo? 1, a que se desmontara la Asamblea Constituyente. 2, que se desmontara la idea del gobierno interino. 3, que se quitaran las sanciones. 4, eso es lo que pedía el chavismo, obvio. Y la oposición también, claro. 4, que se reconociera la legitimidad de los actos de la Asamblea Nacional y su propia legitimidad como institución, e inclusive su funcionamiento y financiamiento también. Y 5, la concurrencia a unas elecciones con condiciones. Entonces, vamos por partes. 1. No, tenemos que hacer el corte. Deja eso para más adelante. Porque eso amerita desarrollo, bachiller. Bueno, está bien. Vamos a ir al corte. Y venimos con la sección de los presos políticos que hoy tiene ribetes especiales. Ya venimos. Así es. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. A
mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. John Hader Betancourt, comerciante, trabajador del mercado del cementerio, es detenido el 16 de agosto del año pasado. Está por cumplir John un año de detenido en su puesto de trabajo allí en el cementerio, acá en Caracas. Sin orden judicial, se lo llevan detenido. Sus familiares incluso dicen que en su momento le siembran evidencia. Lo trasladan al SEBIN del Helicoide. Y uno dice, bueno, ¿por qué se llevan a un comerciante detenido? Bueno, el elemento probatorio sobre una acusación o varias acusaciones, delitos que luego se le imputan, es, escúchelo bien, una fotografía donde John Hader Betancourt sale dándole la mano el 30 de abril del año pasado, cuando el famoso acontecimiento de la Carlota, a Leopoldo López Mendoza. Hay una fotografía de Leopoldo López dándole la mano a este caballero, un comerciante del cementerio acá en Caracas. ¿Qué dicen los cuerpos represivos del chavismo? Bueno, que este caballero está inmiscuido en actos de traición a la patria, rebelión civil, asociación para delinquir y de paso tenía tráfico de municiones también y que estaba inmiscuido en todos los acontecimientos del distribuidor Altamira. Al día de hoy, John Hader Betancourt no ha tenido ni siquiera audiencia preliminar, sigue detenido en el Helicoide y tenemos a su esposa Claudia Morillo con nosotros en la línea telefónica para comentarnos más del caso. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar y Daniel. Gracias por esta oportunidad de visibilizar el caso de mi esposo y de ser la voz, no nada más de nuestra familia, sino de más de o aproximadamente 400 presos políticos que uno, cada vez si el caso de mi esposo es irrisorio, hay muchos como los de él. Efectivamente, como lo dijiste, mi esposo es detenido el viernes 16 de agosto, ya tiene un año. Cierto, un año y unos días más, ya el 16 de agosto cumplimos un año en esta tortura, no solo él, porque no solamente preso él, sino toda la familia. Fue sacado de su puesto de trabajo. Los que conocemos el mercado del cementerio sabemos de la afluencia de personas o lo que antes eran demovidos. Ese viernes habían más de 300 personas en el pasillo cuando llegaron 4 personas civiles y abordan a mi esposo. Estaba delante de su hijo mayor empleado y de los muchísimos concesionarios que hacen vida en el mercado. ¿Quién se lo lleva a él? No sabíamos a todas estas qué era, puesto empezó siendo un proceso como todo sucede en este país, ilegal, ilegítimo e injusto. Ellos llegan de civil, sin orden judicial, de aprehensión y se lo llevan en una Fortuner blanca, sin identificación de organismo alguno. Ya por allí empieza la violación de este proceso, ¿no? Él se lo llevan y nosotros nos enteramos 5 días después. Yo no soy abogada, pero los que sí lo son me explicaban pues que máximo 48 horas debería de haber sido presentado mi esposo. A él lo presentan el martes 20, siendo que lo sacan de su puesto de trabajo el día
viernes. Nosotros tuvimos 5 días en angustia, Claro. sin saber qué había pasado con mi esposo. Claudia, ¿Quién se lo había Claudia, llevado? Dime. me permito acá detenerte para preguntarte sobre lo esencial. Una foto es lo que tiene Sí. esta gente del régimen para decir que tu esposo está metido en una estuvo metido en una conspiración donde incluso traficó Correcto. municiones. Eso es todo lo que ha salido en este proceso de un Correcto. año. Una foto. Después de un año, sí. La audiencia preliminar empezó en febrero de este año, pero debido a la pandemia quedó en solo la decisión. Estamos solo por saber la decisión de la juez, pero los tribunales no están laborando. Okay. Sí, se lo llevaron. Él después nos cuenta cuál fue el recorrido. Fíjate que empieza allí, hago el acotamiento ese de cómo empezó el proceso, porque después que lo ruletean, a él se le identifican como el FAES. A él no lo captura el SEBIN. Okay. Y en las actas consta que supuestamente, entre comillas, fue el SEBIN, no fue el SEBIN que se lo llevó. Ellos lo entregan al SEBIN, pero en ese interín lo llevan al apartamento, le preguntan dónde vive, si tiene carro, si tiene moto, todo el cuento, lo llevan hasta el apartamento, no violentan el portón del apartamento, del edificio, porque está saliendo unos vecinos. Pero sí le preguntan cuál es el apartamento y que si esos maleteros había uno que le pertenecía. Mi esposo lo mandan a poner la cabeza entre las piernas dentro de la camioneta y le dicen, él dice que siente cuando están violentando la puerta. Violentan la puerta y allí, pero es para que veas, Neomar y Daniel, o sea, no sé si es reír o tristeza lo que da el caso, Claro. ¿no? Claro, claro. Donde siembran, y muy responsablemente lo digo, fue sembrado, o sea, esto es un proceso ilegal, ilegítimo y arbitrario, o sea, según el artículo 44, las condiciones para que un ciudadano sea detenido es o por flagrancia o mediante una orden judicial, y en este caso no ocurrió, ninguna de las dos, aparte que lo llevan hasta su lugar de residencia. Yo no estaba en Caracas, me encontraba en el oriente del país. A Dios gracias, porque aparte tenemos 2 niños en condiciones especiales, que a raíz de todo este cuento de mi esposo preso, su salud se ha visto hasta comprometida, porque el estrés y los nervios a los que nos hemos sometido, los niños están sufriendo. Comprensiblemente, sí. Pero puntualmente con el caso de él, siembran esa evidencia, y lo es que en el acta, en las actas, cómo forjan ellos y cómo arman un expediente, dicen que mi esposo es detenido el día 18, o sea, domingo, 18 de agosto del 2019, en las inmediaciones de Santa Mónica, caminando diagonal al Banco Fondo Común con un bolso. Estaba patrullando el SEBIN, lo identifican porque está siendo buscado por esa foto del 30 de abril, y lo abordan. Y el señor llevaba, digo yo, cual Rambo según ellos, un bolso, que es esa que sembraron, con las 200 y picas de municiones, por eso es que le imputan tráfico de municiones, y un bidón lleno de gasolina. El bidón sí era de nosotros y estaba obviamente en el maletero, porque lo teníamos debido a las constantes fallas eléctricas que se estaban presentando. Nosotros teníamos una pequeña planta, pero el bolso no era de mi esposo. Y ahora, fíjense que no dicen que fue del local, del cementerio que se lo llevaron, delante de más de 300 personas, sino, o sea, es un caso, lamentablemente, como muchísimos otros, personas sin militancia política, sin ser dirigentes políticos ni funcionarios públicos, están bajo presión inclusive, y no nada más, como lo dije al principio, no nada más es él, sino es toda la familia que nos vemos sometidos a esta precariedad del sistema. Señora Claudia Morillo, ¿cuál es repítanos por favor, porque creo que es lo importante. ¿Cómo ustedes tienen idea de cómo fue identificado él? Porque su esposo no es una figura pública, no es un activista político, no es un político, él era un ciudadano que simple y sencillamente le dio la mano a un dirigente en un día particular y le tomaron una foto. ¿Cómo llegan hasta el sitio donde él se encontraba? Fíjate, Daniel, todavía nosotros estamos como en el limbo porque no entendemos. Esa fotografía, discúlpenme, que yo les muestro, donde mi esposo está dándole la mano a Leopoldo,
fue tomada por los reporteros gráficos el 30 de abril, al momento en que sucedió. Mi esposo dice, él se dirige a Altamira porque sale a trabajar, andaba en la moto, y pues él dice, tal vez al momento equivocado o el lugar equivocado, pero me acerqué. En lo que veo a Leopoldo López, por ser una figura pública, claro, me acerco a darle la mano. Y los conocedores en programación neurolingüística, PNL, si ven la foto, me dicen, es que no había en ningún momento ni siquiera contacto visual. Ahí se ve. Él se acercó a saludar a Leopoldo, quedó atrapado porque ese día la gente empezó a llegar a la Carlota. Muchos sin saber, como mi esposo, no sabían en realidad qué era lo que estaba pasando. Pero esa foto, Daniel y Neomar, salió, uno lo busca en internet y es una de las que sale como un reporte de esa noticia, pues, al momento. De allí ellos se basan que desde allí era buscado. Y empezaron a buscar hasta que dieron que era una persona que tenía un puesto y que allá cayeron en el mercado del cementerio. Correcto, o a lo mejor alguien afecto a ellos. Dio el pitazo, sí, exacto. No sé, no sabemos porque es algo de verdad que bien particular. Claudia, lamentablemente el tiempo es corto, pero nos ha explicado usted con lujo de detalles toda la arbitrariedad que se ha producido en el caso de su esposo, quien deseamos que sea puesto en libertad a la mayor brevedad posible. Aquí tiene usted una tribuna de apoyo para lo que quiera difundir en cuanto a avances del caso. Y bueno, Radio Caracas Radio y sus micrófonos abiertos para cualquier avance que tenga que ver con el caso de John Betancourt. Un abrazo desde Radio Caracas. Gracias, Claudia, por compartir su historia con nosotros. Daniel. Y nosotros vamos al corte comercial y al regreso seguimos porque hoy es martes de presos políticos y tenemos mucho más que hablar sobre el tema al regreso de estos comerciales. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Seguimos Y Así Nos Va, martes de presos políticos, y nosotros todos los martes tocamos un caso de gente que está tras las rejas siendo secuestrados, prisioneros, cautivos de este régimen. Pero pocas veces, es justo decir, hemos tenido oportunidad de hablar con gente que ha sido liberada de su cautiverio. Hoy tenemos el honor y la gran alegría de tener vía telefónica a nuestro amigo, el preso político liberado Vasco da Costa. Vasco da Costa, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Y a Neomar también, ¿cómo están? Saludos, Vasco. Contentos de escucharte, Vasco. Claro que sí.
¿Cómo te sientes? Parece una tontería preguntarte esto, Vasco, pero ¿cómo te sientes después de estar nuevamente con los tuyos? Me imagino más tranquilo. ¿Cómo recibes ya creo que esta primera semana, luego Sí. de la prisión? Mira, evidentemente estoy contento porque estoy con mi familia, estoy en mi casa, pero yo veo el país muy deteriorado, triste, sucio, roto, pobre, deshecho. Y entonces son contradicciones en las cosas que uno siente. Pero evidentemente muy contento de estar en la lucha, en mi casa, con mi familia. Vasco, se ha, por supuesto, especulado muchísimo por el tema de las liberaciones. Tú sabes, nosotros sabemos cómo se manipula el tema de los presos políticos siempre Ah, en favor del régimen. Quisiera tu valoración sobre estas liberaciones. ¿Por qué crees tú que precisamente en este momento ocurren? ¿Y por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué se siguen ensayando contra determinados presos y a otros los someten al olvido? ¿Qué crees tú que privó en todo esto relacionado a la liberación? mira, realmente no lo sé, porque como yo he dicho, como pienso, esta liberación fue hecha por Maduro y por alguien que lo haya asesorado a él. Esto no fue obedeciendo a nada ni a ninguna negociación con nadie, porque en realidad, como tú dices, unos sí, otros no. Habría que preguntarle a ellos y saber cuáles son los planes de ellos, porque evidentemente ellos liberaron a los que le conviene al régimen. Ahora, ¿por qué le conviene que salga nuestra causa y no salgan los otros? Esas son preguntas bien complicadas que solamente los hechos nos van a ir diciendo la razón, porque va a ser muy difícil que ellos digan las razones e intenciones verdaderas, porque yo creo que si ellos dijesen sus razones e intenciones verdaderas, todo el mundo saldría corriendo aterrorizado, porque deben ser macabras. Ujú. Vasco, Sí. hay algo que nosotros siempre repetíamos y seguiremos repitiendo cada vez que hablábamos de tu prisión. Tú has sido preso durante todo el chavismo, con Chávez y con Maduro. ¿Cuántas veces te han metido tras la reja de todos estos 22 años, Vasco? Mira, yo tengo 3 procesos judiciales, uno en 2004, uno en 2014 y este de 2018. Pero aparte, a mí me han llevado y me han desaparecido o me han torturado y después me han soltado sin acusarme de nada 5 veces más. O sea, en total son 8. ¿Y qué tiene de distinto esta detención última que viviste con las anteriores? ¿Qué viviste de distinto que puedas decir que pueda darnos a entender las razones de la última detención? Mira, con las razones no lo sé bien, pero la gran diferencia de esta a las anteriores es lo sistemático de la tortura. Cada vez peor es la tortura, cada vez más sanguinario. Y en los otros procesos, ellos me agarraban, me torturaban y después me tiraban en una cárcel. Aquí yo estuve 11 días en el Digesín recibiendo tortura todos los días. Estando en Santana y en Ramo Verde, periódicamente llegaba el Digesín y nos torturaba. O sea, ellos han aumentado el sistema represivo, mucho más sofisticado, mucho más doloroso, mucho más cruel, y no es solamente la tortura para sacar una información, por ejemplo, dame la clave de tu teléfono, sino por el placer sádico de sentir que lo están quebrando a uno, por el placer inmundo de humillarlo a uno. Por ejemplo, la comida siempre ha sido mala en todas las cárceles, pero en el Digesín uno lo desnudaban, tenía que arrodillarse delante del hombre cuando venía la comida
y te la tiraban en el piso y tú tenías que comer en el piso arrodillado, por ejemplo, para humillarte, para pisarte, para obligarte a que quiebres tus sentimientos más íntimos de dignidad. ¿Me explico? Vasco, cuando saliste de la prisión en esta semana que pasó, tus declaraciones rodaron y fueron muy difundidas, porque vi al mismo Vasco da Costa que salió en el año 17, 18, cuando compartimos en este estudio, y lo vi en el mismo ánimo de lucha, incluso con mucha claridad, a pesar de haber estado preso, bueno, ya por más de 2 años en esta última ocasión, de la situación política nacional, a propósito de lo último que se plantea ahora como, yo lo veo como una nueva distracción, Vasco, yo creo que tú coincides en esto, el tema de las elecciones, tu posición muy firme. ¿Cuál es tu posición en el momento actual? Sabemos que habrá cosas que quizás no puedes expresar con plena libertad, porque bueno, hay obvias razones para eso, pero has sido muy directo tú con estos planteamientos. ¿Podríamos refrescar esa postura? ¿Qué piensas de lo que viene por delante ahora en materia de nuevas distracciones electorales y todo esto, Vasco da Costa? Mira, evidentemente que nuestra liberación tiene algo que ver con todo ese proceso que van a hacer ahora. Yo considero que la democracia es la forma de gobierno que tiene que tener Venezuela, pero la democracia es cuando el pueblo elige. Aquí no existe democracia. Yo considero que la razón más importante por la que yo fui preso en este proceso que acabo de salir es porque yo, llamando a la abstención la última vez, en la presidencial de 18, yo contraté un Eximpol para contar en boca de urna, en boca de mesa, cuánta gente iba a votar. ¿Correcto? Y el Eximpol fue claro, votó el 18%, o sea, 3.400.000 votos, no llegó a eso. Ahora, evidentemente, si fueron hasta las urnas 3.400.000 personas, y el tirano dice que tiene 7 millones de votos, y peor, lo que a mí me espanta, que la oposición dice que tuvo 6 millones de votos, cuando eso es imposible. O sea, imagínate lo que yo puedo pensar de esto. Ahora, ellos hacen esto porque ellos necesitan ver si legitiman su posición, porque evidentemente lo que le está haciendo más daño son las sanciones europeas y norteamericanas. Así es. Entonces ellos están desesperados para que diga, mira, no soy tan malo, soy legítimo, acéptame algo, dame por lo menos una válvula de escape para respiro, no me termine de sacar el diésel, que lo cambie por petróleo, y yo meto una cosita, que yo pueda sacar mi oro, etcétera, etcétera. Entonces, no es solo distractivo, sino es una necesidad de supervivencia, porque ellos están siendo ahorcados de verdad. Ahora, Vasco, finalmente quisiera comentarte, porque toda esta situación que se ha vivido y estas diatribas partidistas y politiqueras y que al final todos sabemos en qué andan los tipos, al ciudadano común se le hace muy difícil entender y es muy fácil caer en la desesperanza. Muy fácil decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tendremos que ir a votar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no quiero que me metan preso. Tú, con tu experiencia de lucha de todos estos años, con el ánimo que has mantenido siempre dentro y fuera de la cárcel, ¿qué puedes decirle a ese venezolano que siente que esto se acabó, que ya no hay salida, que nos tenemos que rendir? Bueno, aquí hay varias cuestiones, Neymar. Fíjate tú, lo primero es que sí es comprensible que haya gente que vaya a esa elección. Yo estoy lleno de deudas y no tengo plata. Si yo no tuviese convicciones, comenzaría a venderme. Ellos simplemente están arreglando su problema de deuda o de querer tener más plata o estar encajados, tener esto, aquello. Evidentemente, yo considero, y lo he dicho, no sé si tú me has oído, Maduro es pasado. ¿Por qué yo considero Maduro el pasado? Porque ya fracasó. O sea, el socialismo en libertad tiene que ser algo exitoso. Él es el lastre del socialismo en el mundo. Los socialistas lo miran con asco. Siguen recibiendo plata mientras le queden algunos churupitos, pero él es un fracaso.
sacarse una foto con él es decir, yo estoy cobrando por necesidad, pero me estoy abrazando al fracaso. Mira un país que es rico como está. Mira el volumen de recursos que yo tengo y no puedo ni siquiera sistematizar nada. Entonces, Maduro es pasado, porque es fracaso. Ahora, que alguien sea pasado por fracaso no quiere decir que vaya a salir mañana. Evidentemente, en la medida que él vaya quedando, hay un deterioro. Y evidentemente, lo que queremos la dignidad del país, lo que queremos que el venezolano sea dentro de un perfeccionamiento, lo que tiene que ser, evidentemente tenemos que unirnos. Eso es lo máximo que te puedo decir. El resto, ¿qué te puedo decir? Yo no tengo bola de cristal y si tuviese algún plan no lo contaría. Pero creo, Vasco y Daniel, que el testimonio de lucha, de persistencia, que no por 2 años ni por 3 meses has dado tú, habiendo entrado a la prisión política por más de 3 veces, habiendo estado desaparecido por más de 5 veces, y seguir en el espíritu incólume que tú mantienes, yo creo que ya es suficiente respuesta para lo que estaba preguntando. Yo Dani. Estoy convencido de nuestra victoria. Que así sea. Yo estoy convencido de la lucha que venimos haciendo. Además, estoy convencido que les hago daño porque ellos me atacan. Sí. Para mí es como cuando yo ataco a una fiera y la oigo chillar. Y por eso me alegro y digo chilla. Y por eso a mí la cárcel me alimenta. Aquí estoy porque les hago daño. Sé que les hago daño. Y voy a continuar. Si lo que yo les hago les hace daño, voy a continuar con lo mismo hasta llegar al fin. Es evidente. Vasco, te agradecemos y te abrazamos muchísimo en esta hora alegre para ti y para tu familia. Vasco. No, igual, Daniel. Un abrazo a tu hermana Anita, que estuvo siempre con nosotros dispuesta a defender tu libertad. Esa es una guerrera y una heroína. Sin duda alguna. Salud. Muchísimas gracias, Vasco da Costa. Un gran abrazo y nosotros vamos, amigos, al corte. Ya venimos con más de Ya Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso 3 leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muy bien, nos dice por acá Eladio Rico, escuchar las palabras de Vasco da Costa eleva el ánimo y la lucha por estar en libertad. Guillermo Montoya, si de votar o no votar se trata, es oportuno recordar que votando se salió del régimen anticomunista de Pinochet. No, ese tipo de mensaje, ya yo no sé ni cómo responderlo. Estos electoralistas, participacionistas, negando la historia. O sea, ya se colocan
en la acera de la criminalidad. Yo creo que la manipulación de la historia debería ser considerada un crimen. O sea, por favor. Verónica Vivas, Vasco da Costa es un hombre admirable. También dice o manda sus bendiciones a Vasco da Costa, Nelson Patiño. Dios, ¿cómo salimos de este gobierno? Se pregunta a Lady Rojas. Tengo que irme de Venezuela y me da mucho miedo. O tengo que irme a Venezuela, o sea, tiene que regresar a Venezuela. Silvio Álvarez, Contra Toda Esperanza, es un libro que describe las torturas en las cárceles políticas cubanas. Contra Toda Esperanza se llama el libro. A ver, habrá Mira, que porque buscar. aquí los electoralistas, ¿verdad? Los hijos de Capriles, se los mandan para acá. Aquí está este que se hace llamar Guillermo Montoya Cetina. Voy a leer porque este es buenísimo. Si de votar o no votar se trata, es oportuno recordar a los poloneses y polonesas. A los poloneses y polonesas. Que votando derrotaron al dictador del régimen comunista. Mira, imbécil. Es una simplificación de la historia. Déjame contarte algo. El gentilicio es polaco, ¿ok? A menos que tú hayas comido salchicha polonesa. Yo no sé si alguna vez lo hiciste. Que es de Polonia con salsa boloñesa. Pero debe ser. Pero tú sabes que a propósito de la estupidez de este imbécil, tú sabes que la palabra, eso de los poloneses, se hizo famoso en Venezuela por una vez que en RCTV se contrató para un mundial de fútbol. No sé si fue a Jairzinho o a otro brasileño, o no sé si fue a Pelé, yo no sé a quién fue que contrataron. En otra Venezuela. Como comentarista del Mundial de Fútbol. Y entonces el tipo, por supuesto en su portuñol, estaba hablando de los poloneses. Y entonces los poloneses, y claro, entonces los poloneses. Entonces debe ser que este fumado, ¿verdad? Que está aquí llamando a que la gente vaya a votar, ¿verdad? Y porque parte de eso, mi hijo, mira, se está cumpliendo 40 años de la emergencia del movimiento de solidaridad. Se celebró en estos días, aquí al ladito donde estoy yo, en Polonia. Por favor, ¿vale? O sea, si van a debatir, por favor, por lo menos lean su libro primero. Mira. Denle trabajo a uno. Traigan unos argumentos nuevos. Dejen de estar... No, porque en España Franco se murió. Mira, vamos entonces agarran ese aceite viejo y fríen. Como el aceite de la consulta, el mismo aceite de las empanadas. Nos vamos, se nos acabó el aceite. Ya, Neomar, se nos acabó la liga de freno, se nos acabó el aceite de caja, se nos acabó todo, se acabaron las pastillas de freno, se acabó todo, nos vamos. Chávez no volverá. Hasta mañana. Sí, está bien, gracias. Hasta mañana. Capriles tampoco. No, Capriles volvió, ahí está Capriles. Nos vamos. Qué manguangua. Vale, nos vamos hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas.